El día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes para Latinoamérica y para gran parte del mundo. Es el tema de la modernidad. Y créanme, no es un tema tan fácil. Lo que hay que entender es ubicar la modernidad dentro de toda la historia de la humanidad. Nosotros tenemos básicamente 5 periodos históricos muy amplios. El primero es toda la historia antigua, desde la escritura hasta el año 430 después de Cristo, que es por supuesto la muerte de San Agustín. Después tenemos toda la historia medieval, que son 1000 años de historia, desde el 430 después de Cristo hasta la caída de Constantinopla en el año 1453. Después tenemos nosotros, lo que más nos interesa para este video, la historia moderna. Es muy interesante ver que la modernidad, en términos históricos, comienza en el año 1453 y termina en la Revolución Francesa de 1789. Después viene la historia contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta la caída del Muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, y después viene la posmodernidad, desde la caída del comunismo hasta el día de hoy. Bueno, recuerda que debes de mantener en tu memoria que la historia antigua es la historia del Egipto de los faraones, de Babilonia, de Grecia y de Roma. Tienes que recordar que la historia medieval tiene que ver con el surgimiento del cristianismo, después del Islam, de Europa, la Europa medieval, pero esa es la Europa que conocemos hoy en día, y después la historia moderna tiene que ver con todo el periodo del Renacimiento y con René Descartes. René Descartes va a ser uno de los pensadores más importantes en toda la historia de la humanidad. Y después la historia contemporánea tiene el momento de las grandes revoluciones, la revolución industrial, la revolución francesa y después el imperialismo y las independencias de Latinoamérica y después de África. La postmodernidad, como ya te había dicho, tiene que ver con la caída del muro de Berlín y toda la época que a nosotros nos ha tocado vivir. Resulta ser que la modernidad es una época histórica que coincide con el Renacimiento y cuya base filosófica está en René Descartes. El mundo moderno es el mundo dominado por las matemáticas. Este es el gran punto de la modernidad. ¿Cómo fue posible que pudiéramos nosotros pensar que las matemáticas pueden regir nuestras sociedades? Esto se debe al método cartesiano. El método cartesiano tiene 4 pasos muy sencillos. Primero, la evidencia. No debemos creer en absolutamente nada de lo cual no tengamos evidencia. Número 2, tenemos que dividir cada una de las dificultades que se examinan en tantas partes como sea posible y como se requiera para resolverlas mejor. Tenemos nosotros el paso número 3, es poner en orden mis pensamientos, comenzando por los más simples y los más fáciles de conocer hasta llegar a los más complejos. Esto es fundamental para América Latina y para África. Número 4 y último, tenemos la comprobación. Tendríamos que realizar en todo recuentos tan completos y revisiones tan generales que debemos o deberíamos estar seguros de no omitir absolutamente nada. ¿Cómo funciona esto en términos reales? Bueno, pues toda nuestra vida moderna, llena de máquinas, es un ejemplo del método cartesiano. Todas las máquinas modernas, y puse algunos ejemplos, los barcos, los aviones, los coches, las computadoras, los celulares, las vacunas, las medicinas, son una herencia que nos ha dejado René Descartes. Parte muy importante de las sociedades modernas es que se abandonan los mitos, las ilusiones y las fantasías irracionales. Por eso es tan importante en ética la modernidad.
esta modernidad en ética nos aleja de mitos, fantasías e ilusiones. Ahora bien, René Descartes va a realizar el plano cartesiano que todos conocemos por nuestros maestros de matemáticas en la secundaria. Pero el plano cartesiano es mucho más que el plano cartesiano. El desarrollo del plano cartesiano dio como uno de sus primeros frutos los radares, que fueron importantísimos. Hoy en día, absolutamente todo lo que veas de pantallas, pueden ser de televisión, pueden ser de celular, de tableta, todas las pantallas están organizando sus píxeles según o siguiendo el plano cartesiano. La única forma en la que se pueden organizar las imágenes y los videos es siguiendo el orden del plano cartesiano. Recuerda que los programas computacionales son matemáticas aplicadas. Los celulares son matemáticas aplicadas. La salud moderna son matemáticas aplicadas. Los bancos son puras matemáticas. La economía son matemáticas aplicadas. Y por supuesto la guerra también son matemáticas aplicadas. Para nuestra clase, esta es la parte fundamental y un poco novedosa, la ética también es matemática aplicada desde la época de los griegos. Y para buen ejemplo, puse aquí el hombre geométrico o el hombre de Vitruvio. Aunque es de Leonardo da Vinci, es una idea griega pensar que el hombre tiene proporciones áureas en punto 618 y que básicamente somos un ente perfecto, geométricamente perfecto. Esto es muy importante porque la mayoría de los ingenieros consideran que las matemáticas sirven para cuestiones materiales. Nosotros en ética estamos seguros de que las matemáticas también están dentro de nosotros, en nuestra física, en nuestra fisiología, en nuestra biología, las matemáticas están actuando, pero también en nuestra cultura. Veamos cómo funciona un mundo geométrico. Esto que nosotros estamos viendo en este momento es una sociedad moderna, una sociedad geométricamente organizada. Nosotros no vemos este diseño ciudadano o citadino, no lo vemos en el tercer mundo en ningún lado. No vemos nosotros cómo los círculos, las líneas, le puedan dar a la vida humana un nivel, no solamente humano, sino un nivel de eficiencia y de eficacia. Lo que nosotros vemos en nuestras calles de nuestra ciudad es un completo desastre. En cambio, esta imagen y este video a mí me gustó muchísimo porque lo que nos muestra es cómo funcionan las matemáticas aplicadas. Esto no es solamente la organización material de una ciudad. Por supuesto que también las personas, los horarios, los trabajos se ven organizados éticamente cuando hay un diseño matemático de las ciudades. Así como tú ves ahorita este diseño matemático de las ciudades, debes de pensar que la cultura de las personas, la educación en las escuelas y por supuesto las discusiones políticas de un país deberían igualmente de estar siendo organizadas matemáticamente. Vamos a poner algunos ejemplos éticos de las cuestiones matemáticas. En primer lugar, lo que nosotros buscamos es personas éticas, pero curiosamente ese es apenas el primer paso. Lo que nosotros queremos son sociedades éticas. En Latinoamérica, por poner algo muy cercano a nosotros, tenemos nosotros el doble éxito de no haber desarrollado una cultura de personas éticas y menos una cultura de sociedades éticas. Cuando vemos Latinoamérica en conjunto, lo que nosotros vemos son niveles de corrupción, niveles de maldad, niveles de criminalidad
absolutamente elevados. Es decir, no hay allí un trabajo matemático. Ahora bien, lo que nosotros tenemos es que la educación genera ética. Y tú puedes poner aquí con toda tranquilidad la educación matemática o la educación de las matemáticas aplicadas genera ética. Y, por supuesto, en este sentido, la política generaría también desarrollo social. Vamos a poner algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo nosotros de los ingresos en México. Los ingresos en México nos dicen que los muy ricos representan el 0.5% de toda la población. En el mejor de los escenarios, nosotros tenemos una clase media de más o menos el 20% de la población. Y en términos oficiales, tenemos una pobreza del 50% de la población. Si no se puede pagar la escuela, la educación, si no se puede pagar la comida o la salud, cualquiera de estas 4 cosas, estamos en pobreza. Pero esto no es tan grave como la pobreza absoluta. La pobreza absoluta se da cuando la persona gana menos de $1 americano por día. Bueno, tenemos 16% de toda la población mexicana en esta situación. Y entonces, haciendo cuentas muy rápidas, tenemos casi el 70% de la población en pobreza. Esto no es matemáticamente sostenible. Consecuentemente, no es ético tener una sociedad así. Fíjate muy bien cómo es la pirámide de ingresos en Europa, donde por supuesto hay ricos y donde por supuesto también hay pobres, pero son muy pocos los ricos, los mega ricos y los pobres absolutos. Y lo que hay en Europa es una clase media absolutamente enorme. Pueden ser trabajadores manuales, técnicos, pueden ser profesionistas, pueden ser científicos. La gran mayoría de Europa está dentro de la clase media. Esto trae equilibrio social y esto trae equilibrio político en Europa. Lo que nosotros vemos en la India es una situación alarmante porque, por supuesto, también hay ricos y pobres, pero están divididos. Es decir, no hay manera de que más del 80% de la pobreza en la India pueda ascender a formar parte de una clase media y mucho menos de la clase de los ricos. Esto es impensable, en la India. Y entonces, aquí vemos nosotros la situación global desde una perspectiva geométrica o, lo que es lo mismo, matemática. Lo que nosotros entonces necesitamos es generar un equilibrio social y entender que ese equilibrio social es un equilibrio ético. Por eso, en esta parte de la ética, lo es entender que una sociedad matemáticamente diseñada, matemáticamente construida, como lo estamos viendo en estos momentos, es el fin de una sociedad moderna. La modernidad llega hasta este punto y es un punto al que no hemos llegado ni en Latinoamérica, ni en África, ni en gran parte de Asia. Consecuentemente, lo que nosotros tenemos que hacer es pensar mucho mejor los términos de la ética personal y de la moral social. Muchas gracias.